Amén. Recordándoles siempre, hermanos, que este martes es culto del Día de las Madres. Yo sé que muchos ya agasajaron a la madrecita, pero también la iglesia. Vayámonos a San Juan 3. Y quiero hablar algo, hermanos, que cuando Jesucristo lo estaba mencionando, yo sé que hemos hablado de Nicodemo. Cuando Jesucristo estaba mencionando esta parte a Nicodemo, que siendo un maestro de Israel, como muchas personas podrían ser, estamos hablando de alguien que prácticamente conocía la palabra de Dios, alguien que sí, tenía un conocimiento amplio, no era una persona secular, no era de aquellos que se iban a las sinagogas y que escuchaban solo la palabra, sino que alguien que había sido enseñado en una escuela de fariseos, porque se acuerdan que Gamaliel, Pablo se instruyó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de fariseos también. Entonces, habían escuelas que prácticamente los que tenían posibilidades económicas se iban a instruir. Ellos conocían porque ellos iban a ser maestros, rabinos de la enseñanza de la Torá. O sea, que no crea que era una persona, no era un Pedro, no era un Juan el que se instruía. No, eran ciertas personas que tenían una posición económica, que se pagaba para poder hacer eso. Entonces, Jesucristo le está hablando a una persona que sabe que es un maestro, que sabe que él era un estudioso de la Torá. La Biblia, ellos le llaman hasta me fue la palabra, pero es que observa, que observa la Torá. O sea, que está observando la Torá, así como nosotros que somos observantes de la palabra de Dios. Ellos observan la Torá, ellos conocen los tiempos, las profecías, quién hace el Mesías, todo, o sea que están prácticamente observando la Torá. Entonces, nosotros vamos a ver aquí en San Juan 3, 8 al 17, y Dios le da un misterio, porque para él fue un misterio, y para los discípulos cuando escucharon esto dijeron, ¿y qué está hablando Jesús? San Juan 3:8 se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Mire la tipología que utiliza Jesús. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, está comparando Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Para él fue, y esto es absurdo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesucristo le está diciendo, esto es sencillo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto tan básico. De cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeráis si os digo celestiales? En signo de pregunta, mire, cosas secretas. Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí también vamos a leer de eso. ¿Por qué levantó en el desierto? Porque la gente utiliza que esa es una imagen, algo que se hizo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénico, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a ser instruido, a ser verdaderamente maestros de la palabra, Señor. A que nosotros la pongamos por obra, a que entendamos lo que Jesucristo está hablando, la tipología que está usando, Señor. Porque muchos, Señor bendito y santo, no entienden, Señor. No entienden, pues son locura, Padre bendito y santo. No hay comprensión, no hay discernimiento, no hay revelación de parte de Dios, Señor bendito y santo. En lo que Jesucristo les está diciendo que es algo básico, tendrían que
saberlo, porque lo están viendo, porque lo están escuchando, Señor bendito y santo. Pero muchos, Señor Jesús santo, poderoso, no entienden, Señor bendito. El pueblo no entiende, Señor Jesús. Los que predican la palabra, Señor, no la entienden, Señor Jesús santo, poderoso. Ayúdanos, Señor, a que seamos instruidos, enseñados, que nos dé sabiduría, inteligencia espiritual para poder comprender, Señor, esto, Señor Jesús, que tú transmitías, estas, Señor, estas señales del reino, Señor, esto que estaba oculto, Señor, esto, mi Dios bendito y santo, ayúdanos a entender, Padre, en el nombre de Jesús, santo, poderoso. Amén y amén. Lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, hermano, si nosotros nos vamos a Romanos 11, 33, creo que para muchos de nosotros también, como Nicodemo, nos quedamos iguales, ¿va? Romanos 11, 33. Acuérdense que mi Biblia es una Biblia de estudio. Él trae los temas específicamente. Él trae las relaciones entre un texto y otro. O sea que viene aquí implícito en la Biblia. Él me está llamando, él me está diciendo a través de esto, porque hay un diccionario que se llama Strong, que el Strong agarra el tema y comienza a referirse a todos los textos bíblicos. Así es mi Biblia. Entonces me está diciendo que vaya a 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son los juicios, inescrutables sus caminos. Eso me está diciendo mi Biblia, que es lo que se refiere a lo que Jesucristo está hablando allá. ¿Y entonces qué significa? Porque lo deja lo mismo ahí, va, que son insondables las profundidades y los caminos de Dios. O sea, porque este rabino, maestro de Israel, no sabía lo que le estaba diciendo Jesucristo con eso. ¿Y por qué me estás hablando así? O sea, porque para muchos, al no conocer las Sagradas Escrituras, les es locura. De por sí, el hablarle de que naciera del agua y del Espíritu, para él era locura. ¿Y eso qué es? Eso no está en la Torá. Porque no está en la Torá. Si nosotros vemos, comenzamos a ver los evangelios y la gracia que nos ha sido dada para beneficio de nosotros, y lo vemos a la luz de la Torá, no está en la Torá. No está en el Tanakh tampoco. Los demás libros, fuera de los libros de la ley. O sea, los demás profetas mayores y menores, que eso se llama Tanakh delante de los judíos. No está ahí tampoco. Los profetas hablaban de un nacimiento, hablaban de un Mesías, hablaba de un redentor de Israel. De eso hablaban ellos, que iba a haber un acontecimiento, que iba a haber algo que iba a marcar la situación, pero no sabían lo que estaba escondido, lo que la Biblia menciona, que lo que no oyeron ni vieron son los que Dios tenía preparado para que los que le aman. La gente cree que eso todavía se está esperando y lo refieren a dones espirituales, y no, esa es otra cosa. Se refiere al evangelio, al plan de Dios que estaba escondido desde el principio, desde la fundación del mundo. A eso se refiere, no se refiere a otra cosa, no se refiere a dones espirituales. Nosotros cuando venimos y recibimos al Espíritu Santo, nosotros recibimos esa capacidad para que eso fluya en nosotros. Y eso cuando lo recibimos, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. O sea, esa capacidad viene porque la Biblia menciona que no nos ha dado espíritu de cobardía el Señor, sino de poder, amor, dominio propio. Tenemos poder, el Espíritu Santo en nosotros es poder, y ese poder se va a manifestar porque hay diversidad de dones y es por el mismo Espíritu. O sea, que es el Espíritu el que nos da capacidades. Cuando el demonio a usted y a mí nos ve en el cuerpo de otra persona, él ve esa luz de Jesucristo, del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, lo que le llama la palabra el Paracleto. Así lo llama la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Paracleto. Y en hebreo dice el Ruach HaKadosh, que es el Espíritu Santo. Ruach HaKadosh, Espíritu Santo. Entonces, ese ve en nosotros. Ahora,
cuando Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo, dice, si nosotros leemos un poquito más arribita, le dice, le da una condicionante Jesús, una condicionante que usted y yo tenemos que tomar en cuenta. Márquelo, subrayelo, póngase en la mente y el corazón lo que Dios, Jesucristo le suelta, porque aquí cuando Jesucristo habla una palabra, le está soltando una revelación, algo que él no sabía, algo que es una condicionante, algo que se está midiendo su mente, su corazón. Jesucristo le está diciendo, si no haces esto, es por demás. No es la Torá, no es que te sepas la Torá de pies a cabeza. No es que te sepas la Biblia de pies a cabeza, no es eso lo que Jesucristo le está diciendo. No, este versículo va amarrado con un montón de versículos en el Señor. No se crea que solo es esto que está soltando Jesucristo. Cuando usted y yo agarramos este versículo y tenemos la Biblia en la mente, agarramos el otro versículo, agarramos lo que Juan dijo, lo que Santiago dijo, lo que Pablo dijo, comenzamos a amarrar todos los versículos en relación a esto. Entonces esto significa aquello. ¿Por qué? Porque Dios nos está revelando eso. Esto significa aquello. Porque Jesucristo lo expresó de diferentes formas. Dice aquí en el 5, mire. Respondió Jesús, de cierto os digo. Ya les he dicho qué significa eso. ¿Se acuerdan? Lo que les estoy diciendo no hay otra verdad, sino que esta es la única verdad. Eso les está diciendo. De cierto os digo. Es una expresión de parte de ellos. Que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué en otra parte de Dios le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero? Y aquí está diciendo que del agua y del Espíritu. ¿Y cómo es esto? Allá le está diciendo que conozcan a Dios, al eterno Yahweh. Esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero aquí me está diciendo que del agua y del Espíritu. ¿Y esto? ¿No les ha hecho clic eso a ustedes, hermano? ¿No se han puesto a preguntar por qué está hablando? ¿No han venido delante del hermano Raúl y dicen, hermano, fíjese, ¿por qué está hablando el Señor allá y aquí está hablando de otra forma? Porque no escudriñamos la palabra y no hay preguntas, pues. ¿Por qué está hablando allá de decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero? Ahí está en su Biblia. Y aquí está hablando que el que no naciere del agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. El reino de Dios es la vida eterna, el estar allá, cantando. Hay cosas tan básicas delante del Señor que la gente... Mire, hace poco estaba escuchando yo a un predicador que decía que nosotros vamos a estar en el cielo y vamos a estar diciéndole, santo, santo, digno eres, Señor, lo que dice el Apocalipsis, digno eres de recibir la gloria, la honra. Y sabe que ese santo, santo desde la creación del mundo está. Santo, santo, santo. Y la gente lo atribuye al Dios Todopoderoso y no solo es el Dios Todopoderoso, es Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. Son tres cosas. Por eso dice santo, santo, santo. No dice cuatro, ni dice dos. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. A esos tres santos. A eso se refieren, según los judíos. Santo, santo, santo. Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu Santo. A lo que sería un mismo tallo y tres hojitas, como un trébol. Pero leamos esto, porque eso ya es otra cosa. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo está haciendo la separación entre lo que es nacido de carne, la concesión natural, el nacimiento de esta carne, y lo que es nacido del Espíritu, la concesión espiritual. Jesucristo está haciendo esa diferencia. Todos somos nacidos de la carne. Como la gente dice, no es que todos somos hijos de Dios. No, a los que le conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. La gente cree que todos somos hijos de Dios. Allá andan predicando eso. Es que todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Están doctrina de demonios lo que están diciendo. No todos somos hijos de Dios, hermano. Los que nacieron de nuevo, aquellos que Jesucristo
ha seleccionado, porque esta es una selección. No, tú no me buscaste a mí, yo te encontré a ti. Esta es una selección que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice también, no te maravilles de que te he dicho, es necesario nacer de nuevo. Y entonces cuando le declara eso, le suelta lo que le estaba diciendo en el 8. El viento sopla de donde quiere y oyen su sonido. Le está hablando del viento normal. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Eso hace el viento. Esa es una característica del viento. Y el Señor está diciendo, así como el viento actúa, o su característica, o la forma de creer, así van a ser, y dice, así van a ser todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Sopla, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y el Señor nos está diciendo que los nacidos del Espíritu Santo van a actuar como el viento. Mire qué misterio más grande el que el Señor está soltando aquí. Oye su sonido, dice, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así van a ser los que son nacidos del Espíritu Santo. Imagínense. ¿Quién gobierna el viento? Dios. Dios gobierna el viento. La naturaleza no se guía por sí sola. Dios gobierna la naturaleza. Y la naturaleza sabe quién es el que la gobierna. Por eso el mar se puso como que era piedra delante de Jesucristo, a los pies de Jesús. Y a los vientos le dijo, enmudecen. Y los vientos enmudecieron en ese momentito que el Creador de los cielos les dijo, cállense. Y el mar le dijo, bonanza, y se paró en la gran tempestad del mar. Si nosotros dijéramos eso al mar, en un viento, en una barca, hermano, mire si las barcas, ¿quién han estado en un barco? Se doblan en las olas, o sea que si usted no se agarra bien, cae al agua, así se doblan en las olas que vienen, están así, se doblan. Siente que se le ve el alma a uno ahí. Así sucede cuando el viento está impetuoso y cuando el viento está impetuoso y cuando el mar viene y las olas las levanta, las dobla totalmente las barcas. Entonces es digno de miedo, porque imagínense estar en ese momentito que las olas vienen y le caen y el mar está prácticamente como quebradito así y usted en medio de todo eso. Claro que tenía que tener miedo, porque Pedro le tuvo miedo a esa situación, a como estaba el mar embravecido y el viento estaba bien fuerte. A eso le tuvo miedo. Entonces nosotros podemos ver aquí que Jesucristo está diciendo, ustedes van a ser como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo, a usted y a mí, hermano, va a reaccionar de esa misma forma. Aunque la gente diga que es locura. Pero si ustedes pueden ver, Jesucristo está hablando en el 5 que a Nicodemo le dijo que es necesario, que le era necesario nacer del agua y del Espíritu. Mire más abajo lo que le dice. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede ser esto? Imagínense la ignorancia de un líder judío. ¿Cómo se puede hacer esto? Y muchas de las cosas que Jesucristo les hablaba, les declaraba, ellos no lo entendían, porque la Biblia dice de que nosotros tenemos que discernirlo espiritualmente. Cuando Jesucristo venía y les decía, aquel que no coma mi carne ni beba mi sangre, no va a entrar en los reinos de los cielos. Y ellos se miraban a los levíticos que no podían, y hasta el día de ahora es así, se iban a los levíticos diciendo que no podían comer carne humana ni poder beber sangre humana, se iban a ese legalismo porque estaban velados, cegados de la mente y del corazón, que no entendían lo espiritual. Y Jesús dice, y la palabra dice que nosotros tenemos que discernirlo espiritualmente, porque el carnal discierne lo que es carnal y el espiritual discierne lo que es espiritual. Ellos, cuando Jesucristo hablaba así, se rasgaban la ropa, decían, ¿cómo es posible que este loco diga de que hay que beber su sangre y comer su carne? Está loco, este no es de la Torá, no está conforme a la Torá. Y tenían razón, en su legalismo tenían razón, pero no podían ver espiritualmente eso.
No podían ver lo que Jesucristo les decía. No podían ver cuando Jesucristo les dice, esta generación incrédula pide señales, pero solo la señal de Jonás se le va a dar. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así voy a estar yo en el vientre de la tierra. No entendieron. O cuando Jesucristo les dijo que el tiempo del templo, que fueron, no me acuerdo la edad, cuánto tiempo, pero fueron bastantes años que se creó el templo. Y él dijo, en 3 días destruyo este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Y ellos referían al templo de Israel, y él se refería a su propio templo, a su cuerpo. Y no entendían tampoco, como si este fue construido por decirle, no me acuerdo si son 40 años o 120, no me acuerdo qué edad fue, el tiempo que construyó. Y este dice que en 5 días lo destruí y en 5 días lo volví a construir. Está loco. Porque ellos no entendían, como mucha gente hoy en este mundo no entiende la palabra de Dios. Son locura para ellos. No le entienden. Y la palabra de Dios es sencillita, hermano. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué había en Nicodemo? Una ceguera espiritual. ¿Qué hay en muchos creyentes? Una ceguera espiritual. Aquí el Señor nos está hablando no porque yo cante bonito, ni porque tenga dones, ni porque hable en lenguas. No es eso. Nos está hablando de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. No está hablando porque el hermano Raúl sea el más elocuente y el que, qué bonita su palabra. No, nada de eso, no está hablando de eso. O que Dios lo use con dones de sanidad, o con profecía, o con lengua, o con todos los dones del Espíritu Santo. No se refiere a eso. Jesucristo a este maestro de Israel le estaba diciendo que él era un ciego. Tú siendo maestro de Israel y no sabes esto. Ni mosquito se oye. Le gusta burlarse el hermano Raúl de los hermanos. Dice. No, hermano, aquí nosotros, ustedes aquí en la iglesia, no lo vean como solo una iglesia, véanlo como una escuela, como enseñanza, como cuando usted iba a la escuela y le decían a la profesora, tenés que multiplicar y dividir, y aunque usted se volviera trompudo y no lo quisiera hacer, no podía pasar el grado si no multiplicaba y dividía. Entonces esa escuela es la que tenemos que ver nosotros aquí. Muchas veces no se va a entender, pero en la medida que oigan al hermano Raúl con ese montón de cosas que les va a hablar, entonces vamos a ir aprendiendo. Porque Dios quiere que, ya les he dicho, Colosenses 1:9, que nosotros tenemos que ser llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si esas cosas no se dan, no viene lo demás, para que andemos como es digno del Señor. Mire, cuando la gente no es llena de sabiduría e inteligencia espiritual, somos, no quiero decir la palabra porque después mi esposa no me da de almorzar, somos burritos pues, porque es una condicionante, que seamos llenos de toda sabiduría, y por eso oraba Pablo. Señor, yo te pido que este pueblo que sea lleno de sabiduría e inteligencia, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Mire todas las condicionantes cuando yo soy lleno de sabiduría e inteligencia espiritual, pero cuando no lo soy, se cometen un montón de burradas delante del Señor. Porque no tengo sabiduría ni inteligencia de parte del Señor. Por eso no ando digno como es del Señor. Agradándole en todo, no le agrado en todo. Llevando fruto, no doy fruto. La palabra ahí está, hermano. Jesucristo les dijo a los discípulos, si yo no hubiera soltado esa palabra, no tendrías pecado. Pero como ya la dije, pecado tenés, le dijo a Pedro. Y es la misma palabra nos va a juzgar a usted y a mí. Dice también, de cierto os digo que de cierto os digo, otra vez utiliza la misma palabra expresión, mire, de cierto os digo, te voy a soltar esto. De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, al igual que nosotros en la palabra,
Jesucristo le está diciendo, mira, lo que hemos visto hablamos, lo que hemos oído testificamos. Ellos ya lo habían visto hacer milagros a Jesús. Ya lo habían visto usar el poder de Dios para poder hacer esas cosas. Porque fue el investido por el Espíritu Santo, él también. Jesucristo se despojó de todo, hermano, lo que habla en Hebreos, que él se despojó de todo su poder. Y él vino como hombre y fue bautizado como hombre. Y el Espíritu Santo vino sobre él como hombre y lo llevó al desierto como hombre. Y aguantó 40 días y 40 noches como hombre. Y después al final los ángeles le servían, le dieron de comer. Como hombre. Por eso dice Jesucristo hombre. Porque si fuera sido Dios en ese entonces, no hubiera tenido necesidad de comer. No hubiera tenido necesidad de aguantar hambre. No hubiera tenido necesidad de ser embestido del poder de lo alto, porque el poder de lo alto ya estaba en él. Él ya tenía, como ahorita está, un cuerpo glorificado. No necesitaría que otra más el Espíritu Santo lo revistiera. Aquel que participó de carne y sangre, así como sus hermanos que participaron de carne y sangre. Él participó de carne y sangre también. La debilidad del ser humano. Sigamos porque los veo tristes. Dice, y le dice, mire, le suelto otra palabra a Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creerás si os diré de las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Mire, aquí le está soltando lo que les estoy diciendo yo a usted. Si les digo cosas terrenales, o sea, estas cosas no lo vean como cosas, sino misterio, le está diciendo. Si yo le suelto misterios terrenales y no lo entiende, ¿cómo le voy a revelar misterios celestiales? Si esto tan sencillo de niños no entiende. Si es que él subió al cielo, fue el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Imagínense la revelación de Jesucristo, esto poderoso de la palabra que nos está diciendo a nosotros, que nosotros tendríamos que escudriñarla, decir, Señor bendito, quiero indagarla, quiero saber más de esto, porque es una verdad de parte de Jesucristo. Sigamos. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo le estaba dando una condición para la salvación aquí. Estaba condicionando. Así como en el desierto Moisés mandó a hacer una culebra y fue levantada porque los estaban picando las culebras y se estaban muriendo. Y el Señor, y sabe que los de la religión tradicional adjudican, tal vez, pero levantó una culebra y se postraron a ella. Eso tipificaba la crucifixión de Jesucristo. No era que Dios permite la adoración de eso. Pero se hace doctrina de eso también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es el amor, hermano. El amor de Dios para con las personas. Porque no envió Jesús a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí habla el 18. El que en él crea no será condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces está hablando de creer. Y Pablo dice que no hemos nacido de una simiente corruptible, sino una incorruptible, que se refiere al nacimiento también. Ahora, si nosotros vamos, para ir explicando un poquito, que ya se ha avanzado el tiempo, Romanos 8, ¿a qué nacimiento se refiere Jesucristo? ¿A qué nacimiento que iba a ser como una señal? Así como Jesucristo le dijo, y esta señal sabrán que son mis discípulos. La señal de un discípulo, de un seguidor, de uno que ha nacido de nuevo, de alguien que ama a Jesús. Y por esto conoceréis que son mis discípulos,
en que se amen unos a otros. Si usted y yo no amamos al hermano, usted puede ser cualquier cosa menos discípulos de Jesús. Porque esta es una señal de parte de Jesús. Les dijo a los discípulos y a las personas que estaban con ellos: y en esto van a conocer que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Eso iba a ser una característica. Ahora, esta es otra característica de los nacidos de nuevo. Romanos 8, 14. Que tiene que ver con el viento, que tiene que ver con ser guiados. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para que eso otra vez en temor. Mire, el temor es un espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, para el cual clamamos: Abba, Padre. Padre amado, papito. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que podemos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Y ahí Pablo dice: yo tengo aflicciones en este tiempo. Él estaba padeciendo por causa de Jesucristo. Pero aquí la palabra es: los que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, no es que yo me guíe solo, sino que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Los que son nacidos, porque el que es nacido del agua y del Espíritu es guiado por el Espíritu Santo. Y en eso de nacer del agua y del Espíritu se refiere a una regeneración. Hay una regeneración. Tiene que ver con el bautismo, que muere el viejo hombre, nace el nuevo hombre. Tiene que ver con cuando le dijo Samuel a Saúl: y cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, vas a ser mudado como la culebra en otro hombre. Vas a dejar esa piel vieja de la culebra y van a hacer una piel nueva de esa culebra. Porque eso hace a la culebra. Los que hemos ido del campo hemos encontrado el piel de la culebra cuando la ha mudado. Bien grande. Así le dijo Samuel a Saúl: cuando el Espíritu venga sobre ti, vas a profetizar con ellos y vas a ser mudado en otro hombre. Ya no va a ser el mismo hombre, con las mismas mañas, las mismas actitudes, caprichoso, soberbio, altivo. Ya no vas a ser el mismo, sino que va a haber una regeneración, y eso lo va a hacer el Espíritu Santo dentro de mí, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Porque antes no amaba, antes no era misericordioso, antes me caían mal las personas, no podía estar con ellas, me daban picazón. Sí. Y hoy el Espíritu Santo, dice la Biblia que a través del Espíritu Santo Dios ha derramado de su abundante amor. A través del Espíritu Santo hoy somos como el viento, que somos guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero ir para allá y el Espíritu me dice: anda para acá. Yo quiero pensar en esto y el Espíritu Santo me redarguye y me dice: no penses en eso. Yo trato de cometer pecado y el Espíritu Santo me dice: no, eso te va a apartar bendición delante del Señor. Pero imagínense, y los que se guían por su propio corazón, por sus propias emociones, no dejan que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo no está ahí como esa batería, un objeto muerto. No es eso, hermano. Jesucristo dijo: yo me voy y no los dejo solos. No estamos solos. Si yo me fuera, Él no vendría. Pero como yo me voy, se los mandaré. Eso les estaba diciendo el Señor. O sea, hay alguien que está aquí con nosotros y es el Espíritu Santo. No es Dios, no es Cristo, es el Espíritu Santo físicamente aquí en la tierra, caminando en la tierra con nosotros. Amén. Porque Jesucristo lo dijo. No se lo inventó el hermano Raúl ni las denominaciones. Si yo no me fuera, Él no vendría. Pero cuando yo me vaya, se lo voy a enviar. Y entonces, no dice que el hermano Raúl haga las cosas, ni que una denominación. Cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que ya han leído ustedes eso, ¿qué significa de pecado, de justicia, de juicio? Él va a convencer al mundo, no el hermano Raúl. Por eso Él quiere que nosotros seamos, Pablo dice: no te embriagues con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo.
lleno de conocimiento, lleno, que seamos como una esponjita que nos impregnemos de eso. Y si nos impregnamos de eso, nos vamos a impregnar de la revelación de Dios, de su palabra, porque el Espíritu Santo me va a recordar todas las cosas, su palabra. Cuando yo tengo malas acciones, ¿usted cree que el Espíritu Santo es el que me...? No, esa es la carne. Porque el Espíritu Santo me va a recordar lo que la Biblia dice, sé misericordioso como Dios es misericordioso. Deje de vosotros, quítese de vosotros, dice Pablo, toda ira, todo rencor, toda maldicencia, quítese, aleja, sácate eso que está sucio para tu vida, te resta bendición, quítate eso de ahí, quítese. La Biblia lo menciona, Pablo lo menciona, quítese de vosotros todo eso. Pero nosotros no nos quitamos eso. Allá anda trompudo el hermano, la hermana. Allá anda dañando corazones el hermano siendo instrumento de Satanás. La nacida de nueva, entre comillas, ahí. ¿Es cierto? Acá está duro. Pedro decía, Señor, que dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios es el que pone la palabra en la persona y que la lleva, porque Él no pone carga que nosotros no podemos llevar. Es Dios en nuestra vida, en su vida. Entonces usted dice, es que todos son hermanos. Mango. No todos son hermanos, hermano. Y usted le llama hermanos a aquellos que hacen las obras de la carne. Hermanita, y se abrazan con ellos. Porque para su justicia, en su mente, ella es su hermana, pero para Dios no es. Y como nosotros somos más buenos que Dios. La gente dice, pobrecito Judas, que si Judas se hubiera arrepentido, hubiera alcanzado misericordia. Pero Judas, Dios lo rechazó. El que estaba predestinado para condenación, dice la palabra de Dios. Pero la gente predica, no, si Judas se hubiera arrepentido, pues... O sea que mi justicia, yo soy más misericordioso y más justo que Dios. Cuando Dios rechaza, yo no lo voy a rechazar. Y así hay mucha gente. Que el hermanito es un gran soberbio, falta de perdón, y todavía le siguen diciendo hermano. O es un adúltero y todavía le siguen diciendo hermano. Y lo que Dios rechaza, yo lo tengo que... Acá no estamos en la misma sintonía con Dios. No es fácil. No es fácil delante de Dios ser hijo de Dios, tener sabiduría e inteligencia para poder discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No es fácil. Es de pedirle a Dios eso, decirle, Señor, ayúdanos a poder, porque aquí nosotros tenemos que agradar siempre a Dios, no a los hombres, dice la palabra de Dios, sino a los hombres. Por eso muchas veces la palabra cae como golpe, como martillo que rompe la roca. Cuando Jesucristo hablaba, dice que hasta, y Esteban también hablaba, y les estaba hablando la Torá, les estaba hablando el tiempo antiguo de Moisés, dice que los dientes se les... ¿Y qué es lo que hacían en contra de Jesús o en contra de Esteban? Levantaban falsos testimonios para poderlo matar y lo mataban por eso. Pero dice la Biblia que los dientes que estaban enojados por lo que, y no les estaba hablando una doctrina falsa, les estaba hablando de la Torá, les estaba hablando de Moisés, de Abraham. Y a pesar de eso retorcían los dientes y con Jesús decían, vamos a organizarnos para poder matar a este. Porque nunca la palabra va a caer así, hermanos. Jesús dijo, yo no he venido aquí para que... Él dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, pero también en otra parte dice, yo he venido aquí para que tengan discordia entre hermanos, para que no tengan paz hermano contra hermano, para que sean aborrecidos por causa de mi nombre. Porque muchas veces eso pasa. No es al oído agradable lo que Dios muchas veces nos habla a través de su palabra. Cuando yo estoy haciendo lo malo delante del Señor, cuando el Señor me advierte, me dice, mira, tu corazón no es íntegro delante de mí. Porque lo que tendrías que hacer a través de la palabra no lo estás haciendo. Te estás siendo guiado por tu corazón y no por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a ser la palabra de Dios. Él fue inspirado, el Espíritu Santo inspiró a hombres justos, santos delante del Señor a escribir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se ha hecho para
para que nosotros la leamos y la pongamos por obra. No solo para que la leamos, sino para que la pongamos por obra. Cuando Dios dice que hay que perdonar las ofensas, me está diciendo literalmente que lo tengo que hacer. No me está preguntando si lo voy a hacer o que yo quiero hacerlo o no hacerlo. Dios no está diciendo eso. Tenés que hacerlo, aunque no te guste. Tenéis que congregarte como todos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y la gente cuando le da la gana viene a la iglesia. Y la Biblia dice, tenés que congregarte, hombre. No es una costumbre. ¿Ustedes creen que Israel, cuando ellos les daba la gana, iban al santo templo? Habían días y horas que ellos tenían que presentar y no iban con las manos vacías. Dios no quería que fueran con las manos vacías. Él decía, el rico, un tal animal. El que está intermedio, tal animal. Y el pobrecito, el que no tiene nada, que tiene unas moneditas, aunque sean unas palomitas, tráiganme. Unas palomitas nada más. Cuando los sacerdotes miraban a la gente con palomitas, este es un pobre. Eso es lo único que tiene para presentar al santo Yahweh. Ellos la sabían. ¿Qué creen ustedes que María y José fueron a presentar delante del Señor? Unas palomitas. No tenían para más. No eran ricos. Estos presentaron delante del Señor. Pero Dios no miraba la ofrenda, sino miraba la obediencia. Siempre ha sido así el Señor. Por eso no aceptó lo que estaba haciendo Saúl. Samuel le dijo, ¿que acaso Dios estima más la obediencia que la ofrenda? Estás equivocado, Saúl. Que Dios no ve más con más agrado la obediencia que la ofrenda. ¿Que acaso Dios se basa en la grosura de los carneros o en los sacrificios? Pues Jesús les dijo, ustedes no han entendido. Misericordia quiero y no sacrificios. Les dijo a los judíos, porque también estaban enfocados en puro sacrificio, agradar a Dios a través de los sacrificios, y era una tipología del sacrificio perfecto que era Jesús, pero ellos estaban metidos en el sacrificio. Así que levantémonos, hermanos, vamos a orar. Iba a echar esto allá, pero los hermanos no pasaron, vamos a tener que regresar. No era de Dios, no, mentira, lo voy a echar después. Digámosle, Señor Jesús, te doy la gloria y la honra. Si algún hermano tiene petición, hermanos, ahí los hermanos creo que ya andan el micrófono en la mano, sino que sea el Señor obrando en ellos. Señor Jesús, Santo, poderoso, yo sé que muchos de mis hermanos pueden tener peticiones, que sea el Señor. ¿Alguno tiene petición? Que levante la mano, hermano, antes de orar. Ni uno. Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa. Y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.